Amados hermanos, estamos por escuchar el mensaje a la palabra de Dios. A través de esta semana hemos estado viendo la serie Al que venciere, lo que Jesús promete a la iglesia. El día de hoy vamos a estar poniendo énfasis en el mensaje a la iglesia de Esmirna, a través de nuestro pastor Ricardo Almazán. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga en este día del Señor. Y el día de hoy, pues proseguiremos. Ya el hermano Roger nos compartió el domingo pasado acerca de el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, como lo menciona allí en Apocalipsis. Hoy vamos a hablar entonces a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es una de las iglesias que debe ser un ejemplo para nosotros, una iglesia firme en medio de la tribulación y del sufrimiento. Pero déjame leer, vamos allá al capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, Padre. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, tu dirección, y que a través de esta meditación pues hables a nuestra vida en forma personal, pero también nos hables como iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, entonces Esmirna es una iglesia junto con Filadelfia, la iglesia de Filadelfia que se predicará también más adelante, de las dos iglesias donde Jesús no encuentra faltas graves en su testimonio. En todas las demás, en las restantes 5, siempre se encontró falla y se encontró pecado y se encontró desvíos fuera de la voluntad de Dios en estas iglesias. Ciertamente hubo elogios, pero realmente hubo situaciones donde Jesús reprochó su comportamiento, pero en Esmirna y en Filadelfia no se encontró nada donde Jesús pudiera simplemente señalar alguna falta. Eran iglesias sin reproche, eran iglesias que amaban al Señor. Esta iglesia de Esmirna, que poco se habla de ella, se habla más de Filadelfia, ¿verdad? Pero esta iglesia de Esmirna es una iglesia verdaderamente que debe estar en nuestro corazón y debemos de buscar en esta profecía y en este mensaje qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros como iglesia. Bien, entonces, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando dice escribe al ángel, muchos creen que el ángel se refiere al pastor, al líder de una de estas iglesias, al quien a Dios había puesto al frente para guiar a su rebaño. Bueno, posible, algunos dicen que sea así, pero no queremos entrar en situaciones porque no es de interpretación, porque no es el caso.
Aquí el punto hay que ver quién era esta iglesia. La palabra Esmirna es una palabra que significa amargo, que viene de la palabra mirra, que simplemente era una resina, una goma de resina que se sacaba de un arbusto y que se usaba para muchas cosas. Una de ellas era para embalsamar, incluso para hacer perfumes, pero también servía como un paliativo para el dolor. Entonces habla de dolor. Y Esmirna verdaderamente se dolió tremendamente por el sufrimiento al cual estaba siendo llevada por los enemigos de Jesucristo, principalmente aquí los judíos. Ciertamente Esmirna era una colonia romana. Por cierto que Esmirna era una ciudad, dicen que en aquel tiempo era maravillosa, era como un paraíso. Era una iglesia era una ciudad que muy rica, hablando económicamente, hablando culturalmente. Era una iglesia donde había tanta libertad y donde la gente pues disfrutaba su vida. Era una iglesia, discúlpeme, pero era una ciudad que no conocía a Jesucristo. Y ahí, dentro de esta comunidad, existía otra pequeña comunidad que era la comunidad judía, los cuales tenían mucha influencia sobre las autoridades que tenía Roma en esta ciudad. Entonces ahí en esa ciudad se le daba un culto y un reconocimiento y un homenaje a el César como Dios. A los judíos en aquel tiempo, los romanos que ya habían conquistado Palestina, a los judíos se les daba permiso de hacer su culto a su Dios. Eran monoteístas y Roma había dado este permiso. Cuando vienen los cristianos y la gente se comienza a convertir a Cristo, incluso donde muchos judíos vienen a Cristo Jesús, los romanos lo vieron como parte de lo que los judíos enseñaban y pues no pusieron mayor atención y dieron libertad para que ellos también hicieran su culto a su Dios. Pero los judíos no iban a permitir esta situación, porque ellos no creían que Jesucristo fuera el Mesías. Y entonces influyeron en la autoridad para hacerles ver que esos cristianos eran infieles porque no le rendían homenaje a César como Dios. Y esto llegó entonces a tener un problema que entonces los romanos como los judíos persiguieron a los cristianos en aquel tiempo. Imagínate. Y ahí estaba la iglesia de Esmirna. ¿Qué tan grande, qué tan pequeña? La Biblia no nos dice. Pero una iglesia en la cual Jesús puso los ojos. Debe haber sido algo que una iglesia en la cual puso contento en el corazón de Dios, agradó al Señor. Era una iglesia que Dios amaba. Y entonces esta una iglesia la que había que hacer algunos comentarios para la gloria del Señor. Y entonces dice, el primero y el postrero. Jesús simplemente siempre ha sido el primero y siempre va a ser el postrero. Siempre está presente, siempre ha estado presente. Él estaba diciendo a Esmirna, yo estoy aquí.
Yo estoy con ustedes. Siempre he estado con ustedes. Estoy con ustedes y siempre estaré con ustedes. Es para animarlos, ¿verdad? Para alentarlos. Mira quién te está hablando. Mira quién te está hablando. Y le dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo sé, le decía Jesucristo, yo sé lo que estás viviendo, lo vamos a ver. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé tu aflicción. Yo sé tu sufrimiento. Yo sé tu dolor. Yo lo viví. Pero lo viví hasta la muerte. Entonces yo sé, yo te entiendo, yo te comprendo y quiero que sepas que yo estoy contigo. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Entonces yo conozco. Este Dios que es Cristo es omnisciente, todos lo conocen. Yo no sé, ellos clamaban, ellos hablaban, ellos expresaban sus sentimientos y Jesús dice, yo no sé, yo sé lo que estás viviendo por causa mía, yo sé tu dolor, yo sé tu sufrimiento. Yo conozco tus obras, conozco tu fidelidad, que has permanecido a pesar de la persecución, de la aflicción, del sufrimiento, del abuso, del despojo y de todo lo que estás diciendo. Yo sé de todo eso y has permanecido fiel. No me has negado. A veces, hermanos, cuando las iglesias el día de hoy, posiblemente cuando vemos algún peligro, cuando vemos algo que puede afectar nuestra integridad física, algo que puede causar un dolor emocional en nuestra vida, simplemente por causa de nuestra vida cristiana, mejor nos alejamos o nos callamos. Y queremos pasar desapercibidos, que no nos relacionen con esta iglesia. Que no queremos sufrir. Hemos visto a Dios simplemente como, y pido perdón por la expresión, como un Santa Claus. Dios está para que me dé, Dios está para que me sirva, Dios está para que me complazca, Dios está para que dé lo que Él ha prometido. Pero nos olvidamos que al venir a Cristo Jesús también lleva sufrimiento. Lo decíamos en mi predicación pasada cuando Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está el sufrimiento. Si Jesús decía, si yo fui perseguido, ustedes también van a ser perseguidos. Entonces, el seguir a Jesucristo es una bendición. Te digo, es una bendición porque aquel que lo ha experimentado, aquel que lo ha encontrado, tú, mi amado hermano, has tenido una experiencia personal con Jesucristo, donde tú has dado cuenta que este pecado que te acusaba, esta culpa que simplemente te hacía infeliz, esta vida a veces tan difícil, donde no encontrabas respuestas posiblemente al sufrimiento, a las aflicciones. Cuando tú vienes a Jesucristo, conoces y experimentas la paz de Jesucristo en medio de toda esta aflicción. Experimentas el amor y el perdón del Señor y sientes esa libertad y sientes esa limpieza y experimentas esa paz. Algo difícil de explicar, algo difícil simplemente de expresar a los demás, pero tú sabes que es cierto, tú sabes que lo estás viviendo, eso te llena de gozo. Y viene un hambre por conocer a este Dios. Porque si esto cuando tú lo conociste, simplemente vino a llenar muchas áreas de tu vida para darte esa paz y ese gozo del Señor, pues yo lo quiero conocer más. Y cuando sabemos lo que Él hizo por mí,
que no lo merezco, que soy un pecador, que soy indigno, que nunca seré digno de lo que Jesús hizo por mí en esa cruz, jamás. Pero Él me salvó. Él me ha escogido. Y hoy soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Cuando has vivido esto, entonces Dios nos prepara, porque vendrán aflicciones. Pero es importante, por eso yo como pastor siempre pongo esto, hermanos, tienen que crecer. No pueden dejar de estudiar la palabra de Dios. Tienen que entrar a un discipulado. Tienen que saber quién es tu Dios. Debes de saber a dónde acudir cuando está la prueba. Satanás es tan sutil que parece que las cosas malas hagan que parezcan buenas. Y cuando tú no estás preparado espiritualmente, caes redondito. Y andas realmente pensando y haciendo cosas que al Señor no le agradan, pero que parece que para ti y para muchos eso no es tan malo. Pero cuando vas a la Biblia dice, sí, esto es malo. Mi pecado no es tan grave, no es tan escandaloso. Creo que Dios simplemente ni se interesa por eso. Dios es santo. Y si tú a tu pecado le llamas pecadito, para Dios es una ofensa. Y tenemos que buscar el perdón del Señor y la restauración del Señor por causa de ese pecadito. ¿Ves? Cuando venimos a Cristo, pero para que podamos ser fieles, esta iglesia vivió una persecución tremenda. Muchos de ellos murieron por causa de su fe. Cuando pudieron negar a Jesucristo y darle homenaje a César y ser salvos, no lo hicieron ni de chiste. Y el Señor reconoce esto en esta iglesia, su fidelidad. Nos habla a nosotros también el día de hoy. Debemos ser como esta iglesia. Y si Dios nos da la oportunidad, porque dice que está cerca, ¿verdad? Entonces es una buena oportunidad si estamos vivos. Si aún estamos en este lugar y podemos predicar el Evangelio con esta libertad, entonces tenemos que hacerlo. Y no tener miedo a la crítica, porque eso es, ¿verdad? A la crítica. ¿Qué van a decir de mí? Ahí va el aleluya, ahí va el santurrón. Ay, ese cuate ya ni le llames porque ya está con nosotros y empieza a hablar o que no quiere entrarle. Y no, ni lo invites. Entonces, no, eso es rechazar. No, yo no soy lo que piensan. Y queremos ser parte del grupo, pero del grupo que no ama al Señor y que no le interesa lo que Jesús piense. Entonces nunca nos debemos de avergonzar del Evangelio. Pablo le decía ya a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es un poder que cambia, que transforma. Ese poder que está en tu vida quiere seguir transformándonos a través de la persona del Espíritu Santo. Y si ese poder no está actuando en nuestra vida, es porque tú y yo lo estamos impidiendo. Con una vida que no toma en serio la vida cristiana, con una vida que no le da gloria al Señor, impedimos que este poder se manifieste. Hermano, yo no estoy diciendo que no tengas a Cristo, algunos no lo tendrán, pero si tenemos a Cristo no quiere decir simplemente que porque soy cristiano las cosas son automáticas. No. Pero tampoco está diciendo que tú hagas las cosas difíciles, imposibles. No, porque no podemos.
Simplemente dejemos que el Espíritu de Dios obre. Es el poder de Dios en nosotros. ¿Qué le decía Pablo a la iglesia de Éfeso? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Y entonces hablaremos con himnos espirituales. Entonces, esto significa, lleno significa control. Que Él tome control de mi vida, de tal forma que el poder del Señor me lleve a hacer aquellas cosas que por mí mismo yo no puedo. Entonces, esta iglesia vivía así. Esta iglesia daba testimonio de ello. Ahí estaban que eran perseguidos por los judíos. Esos que se decían que la Torá, y iban al templo y oraban 3 veces y estaban allí en la sinagoga. ¿Qué les dice Jesús? Estos que son simplemente los que los están llevando junto con la autoridad romana al sufrimiento, estos son una sinagoga ¿de qué? De Satanás. ¡Wow! Una vez les dijo allá en Juan 8, ustedes son hijos, les decía a los judíos, estos son hijos de vuestro padre, el diablo. ¡Wow! El que no es conmigo, contra mí es, decía Jesús. Bueno, entonces ahí estaban estos que se decían, pero que eran simplemente pues unos satánicos. Pero dice Jesús, les da esta recomendación, les da esta exhortación. Pongan atención. Les dice, no teman en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, Jesús no está engañando a nadie. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Jesús nunca dijo simplemente que tu vida se acabaron los problemas, se acabaron las aflicciones, se acabaron las tribulaciones, que ya tú ibas a ser todo color de rosa y que tú ibas a ser muy bonito. No. Jesús dijo, a mí me persiguieron a ustedes también. Alguien mencionaba si Jesús llevó una corona de espinas. ¿Por qué hemos de pensar los creyentes que vamos a tomar se nos va a poner una corona de pétalos? No, ciertamente la vida cristiana es maravillosa, es de gozo, es de paz. Cuando tú vives la paz y tú vives el gozo y vives el amor de Dios en medio de la aflicción, en medio de tu problema, esas son las cosas más maravillosas, donde tu fe se reafirma, porque sabiendo que todo está ahí como antes, pero hoy siento una paz, siento la protección, siento el gozo del Señor y siento que todo esto va a redituar en gloria para el Señor y que Dios me ha de usar, pero cuando tenemos esa convicción. Cuando no, entonces nos quejamos, ay, Dios no me escucha, Dios le digo y no me da, y Dios esto, y le pido, y ay, a otros sí, y a mí no, y estamos simplemente ahí quejándonos, pensando que parece que la vida cristiana fuera nada más, pues pide y se te da. Bien, entonces ahí estaban, dice, no temas en nada. Hay una profecía en Isaías, allí en el capítulo 41, a partir del verso 9, donde es una profecía. El pueblo le había dado la espalda al Señor, a Jehová, a Dios. El pueblo se había ido a la idolatría. Cuando Él se había mostrado tanto amor y tanta entrega para este pueblo, pero Dios, si algo que aborrece es la idolatría. Pero Dios amaba a este pueblo y les da una oportunidad. Les habla y les dice que si ellos no se arrepienten, Él va a usar a una nación gentil, los caldeos, que eran terribles, que hacían sufrir a los pueblos conquistados de una forma tremenda, y que los caldeos iban a conquistar al pueblo de Judá
si ellos no se arrepentían. Y entonces Isaías les dice, bueno, esto es lo que va a pasar, arrepiéntanse. Porque el Señor entonces los va a disciplinar y los va a juzgar. Dice que no hicieron caso. Es más, mataron, dice la historia, que mataron y aserraron a una sierra, partieron a la mitad de Isaías, no es como del pueblo. Y entonces Dios cumplió y les mandó este pueblo. Y fue un sufrimiento terrible lo que vivieron por 70 años, porque le había dicho a Dios que iban a ser 70 años de sufrimiento. Y allí en la profecía, fíjate lo que él dice, lo que dice el Señor. Le está diciendo, o sea, les está hablando de lo que va a suceder, cómo ellos simplemente van a vivir esto, que va a ser terrible. Y les dice a Jacob, que es el pueblo de Israel, les dice, porque te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo te estaba dando un mensaje que imagínate, para que él diga esto, ¿cómo iba a ser la situación? Solamente Dios podía hacer que ellos pudieran soportar, sobrevivir este cautiverio. Siempre te voy a ayudar, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre. ¿Sabes? El día de hoy el pueblo judío sigue estando en el corazón del Señor. Y la Biblia nos enseña que este pueblo judío va a ser salvo al final de los tiempos. Porque es el pueblo que Dios escogió. Tú y yo, hermano, Dios nos escogió porque Él nos quiso escoger, porque le plació escogerte a ti y a mí, porque en su voluntad Él estuvo a hacerlo. No se trata de que tú te portes bien y Dios se fijó en ti. No se trata de que tú te ganes esta bendición. No se puede ganar. Simplemente se disfruta. Más adelante, en el siguiente verso 13, les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Amado hermano, esta situación, ciertamente esta promesa que fue 700 años antes de que Jesús viniera, es algo que aquí le está diciendo de alguna forma también a esta iglesia. No temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Yo estoy contigo, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Hoy en día tú y yo podemos estar pasando a lo mejor una situación, fíjate bien, hay dos cosas de sufrimiento. Sufrimos por nuestros pecados, sufrimos por nuestra rebeldía, sufrimos por nuestro orgullo y vivimos las consecuencias de ellos. Claro, Dios está ahí, le hemos ofendido y si buscamos a Dios de todo corazón y hay un genuino arrepentimiento, Dios promete perdonarnos. Pero hay otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento que tiene que ver por tu fidelidad, por tu caminar con el Señor, por tu entrega. Habrá gente que simplemente no te va a soportar. Habrá gente que te va a despedir de tu trabajo. Habrá gente que te va a insultar porque tú les estás hablando acerca del amor de Cristo. Habrá tu familia que te va a rechazar porque tú simplemente cambiaste de religión. Y vas a sufrir por ello. La gente te va a dejar de hablar, la gente te va a señalar. La gente te va a perjudicar, la gente de veras va a hacer cosas, te va a ignorar si tú quieres. ¿Y sabes por qué? Por causa de tu fe en Jesucristo.
Este era el sufrimiento de esta iglesia. Por causa de su fidelidad, ellos estaban sufriendo porque amaban al Señor Jesucristo. Bien, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Es lo que Dios nos pide a ti y a mí hoy. Como se lo pidió a esa iglesia, como se lo ha pedido a todas las iglesias a través de todas las generaciones que han pasado. Sé fiel hasta la muerte. Si esto va a costarme la vida, Dios dice, sé fiel. Si esto se refiere a todo el tiempo que voy a vivir hasta que muera, bueno, pues sé fiel. Y yo te daré la corona de la vida. Ahí está el premio, ahí está el galardón. Sí, hay una respuesta de parte del Señor a la fidelidad de los suyos. Sé fiel hasta la muerte. Y tendremos la corona de la vida eterna. Tú y yo, si estamos en Cristo, ya estamos en la vida eterna. Estamos en una etapa en esta tierra, pues viviendo la vida eterna, porque la vida vive en nosotros, porque Jesús dijo la vida, yo soy la vida. Pero llegará el momento en que pasaremos a la gloria y entonces estaremos ya por siempre con el Señor en una plenitud de vida donde no hay sufrimiento ni dolor, donde todo va a ser alabanza, gloria y servicio a nuestro Señor. Va a ser una vida maravillosa. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, cuando la Biblia habla de la segunda muerte, pues habla del infierno. ¿Sí? Cuando venga el juicio, en la segunda resurrección del trono blanco, cuando se levanten los incrédulos, y entonces se van a ir los libros y todos van a ser culpables. Fueron sacados y entonces van de vuelta y ahí irán al infierno, donde ya está Satanás. Pero los que estamos en Cristo se nos dará la corona de vida. Hermano, yo no sé, déjame terminar con esto, yo no sé. Muchos diremos, bueno, pues ya tengo la corona de vida, ¿no? Pero aquí está hablando de un reconocimiento. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios no va a reconocer a muchos y a los que no reconozca no se le va a dar premio, ni corona, ni galardón? Y son creyentes. Y son creyentes genuinos. Como yo entiendo lo que Pablo dice y en su carta a los Corintios. Dice que cuando estemos ante la presencia del Señor, todas nuestras pruebas, obras, quiero decir, buenas que hicimos, van a pasar. A veces son obras que agradaron a Dios o no. Y dice que será como el fuego. Y el fuego, cuando tú metes el oro, dice ahí el apóstol Pablo, y metes la plata y metes las joyas, no les pasa nada. Quedan incluso mucho más puras. Esas obras son las que agradaron al Señor y esas obras son las que Dios va a reconocer y esto es lo que va a permitir que cuando estemos con el Señor, Dios ponga una posición muy especial a nosotros. Si tus pruebas que tú hiciste, las pocas que hiciste, o las muchas que hiciste, tus buenas obras, y pasen por el fuego y sean destruidas como lo es la leña, como lo es la madera, como es la hojarasca, que cuando metes al fuego simplemente las consume.
Quiere decir que esas buenas obras de las cuales te jactabas no son del agrado del Señor. Pero yo fui, y yo dije, y yo di, y yo fui donde me dijo el pastor, y yo fui acá, y yo fui allá. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero ¿las estamos haciendo para la gloria del Señor? ¿La estamos haciendo para ello o la estamos haciendo para agradar, para presumir, para que mi conciencia esté ahí tranquila? Y sí hicimos las buenas obras, pero Dios no va a dar premio. Pero dice, no obstante estos que no, dice el apóstol Pablo que sus pruebas no pasaron la prueba, sus obras no pasaron la prueba, van a entrar a la gloria del Señor. Y los que sí, el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que la iglesia de Esmirna, de los hermanos de ese tiempo, recibieron estas palabras de Jesucristo. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Somos una iglesia. No estamos aquí para señalar quién es quién y quién no es. El Espíritu nos habla a nosotros. Es para nosotros. Y si yo en mi iglesia no estoy siendo lo fiel que debo de ser, pues hagámoslo. No hagamos aspavientos y miren lo que voy a hacer. Hagámoslo simplemente como se hacen las cosas. Tomemos la decisión y hagamos las cosas. No estamos aquí para criticar a nadie. Estamos aquí para que Dios nos hable. Y estamos aquí para servir a los demás. Y estamos aquí para servirnos unos a otros. De tal forma que podamos ser una iglesia de la cual el Señor realmente se agrade. Que Dios nos ayude. Gracias. Que Dios los bendiga.